Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Mi nombre es Bárbara Reinhold y hoy tengo un invitado que conozco hace muchos años. Lo conozco por videollamada, no lo conozco, la verdad, presencialmente, pero es como si nos conociéramos porque hace muchos años ya que hemos trabajado juntos y siempre hay muy buena onda. Y sabe mucho sobre ventas, así que le pedí que viniera a charlar un ratito a este espacio para hablar de ventas, de marca personal, de su marca personal y poder acercarles a ustedes su historia, su experiencia, sus opiniones y su mirada sobre este tema. Su nombre es Franco Díaz Ceballos, es vendedor y director de gimnasio para vendedores. Lleva entrenando a más de 1000 vendedores, un montón, coachando a decenas de líderes y dueños de negocios de diferentes rubros y países. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Hola Barbie, querida, un gusto saludarte. Estoy muy bien, contento de estar aquí y disfrutando de las vacaciones de invierno, lo cual significa que no hay movimiento con mis hijos de llevar al colegio y demás. La rutina es diferente, así que disfrutando. Bien, bien, buenísimo. Me alegra un montón. Y bueno, muchas gracias por compartir este espacio conmigo y con las personas que estén escuchando este episodio. Y lo primero que quiero preguntarte, vos ya llevas varios años construyendo tu marca personal, así que Así lo es. primero que quiero preguntarte es cómo empezaste, cómo fueron esos primeros momentos. Ok, bueno, linda pregunta. Y con toda honestidad y franqueza, siendo muy franco, haciéndole honor a mi nombre, ¿no? Es Sí. como incómodo. ¿Ok? Creo Ujú. que como cualquier cosa, cuando uno inicia y desconoce, vienen muchas conversaciones privadas, vienen, ¿no? Muchos pensamientos limitantes, muchos miedos y aparece la incomodidad. O sea que, al menos de mi punto de vista y cuando converso con personas, digo, es súper normal. O sea, ¿cuándo va a ser el día que nos amiguemos con eso, ¿no? Con el miedo y lo escuchemos en vez de querer pelearnos y que no exista y que desaparezca, decir, escucharlo, a ver qué nos está diciendo y hacer las cosas con incomodidad y todo. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cómo comencé? Incomodándome, estirándome, saliendo, como se dice, ¿no? De esa zona de confort, de buscar hacer algo diferente y con incertidumbre. Y también parado en algo que yo, desde que inicié con esto, eh, creo firmemente y siempre lo comparto en talleres, en conferencias, en entrenamientos, y tiene que ver con que necesitamos conectarnos y recordar diariamente que somos seres humanos que vendemos a otros seres humanos, ¿sí? Y del otro lado hay una persona, un ser humano, que le compra a otro ser humano. Más allá de que muchas veces, o al menos en mi caso que trabajo con vendedores que representan una marca, que representan una empresa y los prospectos se acercan a la empresa, a la marca para comprar ese producto por las características, por los beneficios y demás, la interacción siempre termina siendo mayormente entre personas, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando entendemos que las ventas son un juego de relaciones basado en la confianza, que somos personas que compramos a otras personas, ahí es como que recién empezamos a caer en la cuenta de la importancia que tiene esto, porque todos somos también clientes y sabemos que nos quedamos en la relación con aquellas personas que confiamos y con las que más cómodos nos sentimos, ¿cierto? Entonces, cuando yo identifiqué eso, fuertemente dije, ok, entonces, ¿cuál es la identidad de Franco? ¿Quién es Franco realmente? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿No? ¿Qué hace Franco en su día a día que hace que las personas se queden, se acerquen y que se mantengan ahí en una relación? Entonces, el cómo también tiene que ver con eso. Me conecté con mi identidad, con mi esencia, y me di cuenta que cuanto más franco soy al vender, al hablar, más genuino y mayor es la interacción con las personas. Así que por ahí comencé. Ujú. Se me vienen dos preguntas en base a esto que decís. Voy con la primera y después te hago Dale. la otra. Hoy justo hablaba con una persona que para mí es un clásico que me digan esto, pero me decía,
Yo, si tengo que hacer una presentación en el trabajo o hablar sobre X tema, lo hago perfecto, pero a la hora de venderme a mí misma, ay, me agarra, me trabo, no puedo. ¿Qué nos pasa a las personas con esto de la marca personal, que también es bastante nuevo, el de repente me tengo que autopromocionar conscientemente, por más de que antes lo hacíamos, no sé, quizás solo en las entrevistas de trabajo, pero después no teníamos como esta práctica, esta necesidad que sí hay hoy en día de la marca personal. ¿Qué nos pasa a las personas con el vendernos a nosotros mismos? ¿Qué creencias se nos juegan ahí? Y bueno, ¿qué recomendás vos en ese sentido? Qué interesante lo que planteas. Y ahí te diría, mira, que el eslogan de Gimnasio para Vendedores básicamente es vendemos como vivimos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo voy a traer a modo de algunos ejemplos. Si yo en mi vida personal, como Franco, digo que voy a hacer algo, que voy a comenzar el lunes el gimnasio, que voy a comenzar la dieta, que voy a dejar de fumar, lo que sea, y no lo hago, esa manera de actuar en mi vida personal la traslado a mi vida laboral, comercial o profesional. Es decir, en mi vida personal procrastino y por ende, ¿cómo voy a hacer en la parte profesional? También voy a procrastinar. También, por el contrario, si yo en mi vida personal soy alguien que tiene empatía, escucha más de lo que habla y a través de esa escucha hace buenas preguntas y es capaz de tener una conversación interesante, genuina con otras personas, esa manera, ese modo de actuar en mi vida personal con mis parejas, con mis hijos, con mis familiares, con mis amigos, la voy a llevar a una relación comercial, voy a hacer de la misma manera. Entonces, ahí es donde tienen que pararse, tienen que conectarse con eso. Es decir, no, yo no necesito ser alguien diferente cuando voy a venderme o cuando voy a autopromocionarme o lo que sea. Porque eso, cuando yo trabajo o quiero ser un personaje diferente, consumo energía. Entonces, la invitación es, ok, en tu día a día, más allá del rol que tengas en una empresa o en tu emprendimiento, sos emprendedor, lo que sea, ¿quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y eso mismo, ¿sí? Trasladarlo al ámbito profesional y no te va a costar. Pero la mayoría piensa que es hacer algo diferente, porque la base de las ventas, ¿qué tiene que ver con generar confianza, con respetar los acuerdos, cumplir las promesas, con ser empático, con escuchar a la otra persona, con hacer buenas preguntas? Y si eso en tu vida personal te sale naturalmente, trasladarlo a ese ámbito. Entonces, cuando pensamos que tenemos que hacer cosas diferentes, ahí viene un poco de miedo y es lógico. Pues si yo no sé hacer algo, que me mandas a hacer algo que yo no sé, y sí voy a dudar, ¿no? Entonces, conectarse con las cosas que sí sé, que sí hago bien, con mis fortalezas y saber que eso ya lo tengo incorporado, es la recomendación que hago siempre como para decir, eh, no busques más, ya lo tenés, Ujú. potencialo. Quizás se nos viene como en el inconsciente colectivo, tenemos como ligada la venta como algo como impuro, como, uy, voy a estar molestando al otro, voy a estar, parece que estoy tipo, comprame, 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 comprame. Y en realidad es lo que vos decís, como es cambiar el chip y empezar a verlo como, bueno, yo doy mi máximo potencial, trato de, como profesional, dar lo mejor de mí, escuchar, generar confianza, generar buenas relaciones, y después el resto llega, ¿no? Como se me venía eso Sí. con lo que vos decías, como empezar a cambiar ese chip y no ver a la venta como algo como que estamos molestando, sino estoy dando mi máximo potencial como profesional y construyo relaciones y busco ayudar al otro, después la venta llega. Totalmente. ¿Sabes qué? Me viene un ejemplo más, ¿no? Respecto a esto. Yo les enseñé a mis hijas más chiquitas, yo tengo tres hijos, un adolescente de 17 años y dos nenitas de 8 y de 5 años, ¿sí? Sí. Y a ellas dos, que son las que viven conmigo, yo no vivo con mi hijo más grande, a ellas dos les enseñé que mejor que decir de nada es decir, fue un placer. Imagínate la ternura escuchar a una niñita de 5 años cuando vos le decís gracias, que te responde fue un placer. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿ves? Vendemos como vivimos. Yo no es que yo les voy a enseñar a mis clientes en mis capacitaciones algo diferente a lo que yo hago. Bien, entonces, lo que yo hago en mi vida personal, después lo comunico, después lo comparto y no me cuesta. Me fluyen las ideas, me fluyen las historias.
me fluyen las experiencias porque día a día lo estoy aplicando. O recuerdo también una vez donde nos mudamos, estábamos recién mudados y a través de una tela, estaba en nuestra casa, hay digamos, un lote vacío en el medio y ahí la casa de los vecinitos, ¿no? Y los nenes, mis hijas con los vecinitos se veían a través de las telas. Y mi hija le querían invitar a jugar. Entonces yo ahí le enseñé, le dije, pregúntale, ¿no? La técnica del cierre de la doble alternativa le enseñé. Le dije, Ujú. decile, ok, Fran, ¿te gustaría que juguemos en tu casa o en la mía? Claro. Bien, y rápidamente pudieron coordinar acciones. Entonces, un poco se trata de eso, de qué es lo que yo hago en mi vida diaria y cómo eso lo puedo conectar o trasladar a mi vida profesional y va a ser mucho más simple. Totalmente, totalmente. Me encanta. Y voy a la otra pregunta que tenía. Yo siempre digo que el momento más difícil en una marca personal es el principio, porque estamos rompiendo el hielo, estamos haciendo algo distinto y se nos juegan ahí un montón de emociones, de creencias es salir de la zona de confort, ¿no? De Sí. lo conocido. ¿Cómo podemos gestionar desde las creencias como esa incomodidad que nos aparece? Bien, hay algo que yo siempre comparto que tiene que ver con, cuanto yo más conozco o entiendo sobre un tema, mejor puedo desenvolverme, ¿no? Y mejor puedo hacer lo que hago en el día a día. Y eso pasa también con las emociones. Entonces, a mis clientes leen libros sobre técnicas de ventas, hacen cursos sobre técnicas de ventas, pero no exploran su mundo emocional. Y cuando Ujú. empezamos a explorar el mundo emocional, entendemos, no sé, o conectamos con la teoría de Paul Ekman que habla de las emociones básicas, y ahí vemos que dentro de las emociones básicas que tenemos y compartimos todos los seres humanos, no existe la confianza. ¿Por qué? Porque para evolucionar no necesitamos la confianza, necesitamos el miedo, ¿no? El miedo que decía, che, no salgamos de la cueva porque hay peligro, y eso nos mantuvo con vida e hizo que la especie vaya evolucionando. Entonces, eso ya viene, en el kit básico Wow, del ser humano viene el miedo. Ahora, necesitamos entender para qué está el miedo. Muchas veces el miedo está para decir, ok, guarda, alerta, prepárate. Si te preguntan esto, prepara la respuesta. Si te ponen esta objeción, prepara la respuesta. Entonces nos permite, cuando lo entendemos, ir más preparado a hacer cualquier cosa, una entrevista de ventas o de lo que sea. Y por otro lado, también nos lleva a entender que si no viene en el kit básico la confianza es algo que se construye a diario. claro, Entonces, lo conecto con algo que te decía hace unos minutos de vendemos como vivimos. Si yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, estoy destruyendo mi autoestima, estoy destruyendo la confianza que he venido construyendo. Cada vez que digo que voy a hacer algo y no lo hago, lastimo mi autoestima y mi confianza. Entonces, necesito cada día decir, yo voy a hacer esto y esto va a fortalecer el músculo de mi confianza. Eso por un lado. Y por otro lado también a mí me gusta mucho este ejercicio de la visualización negativa que por ahí, o mejor dicho, lo he aprendido del estoicismo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo hago esto con lo que hoy sé? ¿No? Si yo comienzo un podcast para dar a conocer mi marca personal, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que los haters me dejen comentarios ahí. ¿Lo eliminas al comentario? Punto. O sea, tenés la claro. opción de eliminar el comentario, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que me dejen un comentario, listo, borrar la opción de comentario en tu video de las redes sociales, pero pensá en ese peor escenario y prepara un plan por si sucede, activas el plan. ¿Y sabes qué es lo que mayormente sucede? Es que ese peor escenario nunca se da. Entonces Claro. fue un miedo irracional que nos paralizó y nos alejó de ese objetivo que teníamos. Ujú. ¿Y qué aprendizajes tuviste vos con tu marca personal en lo particular? Hay uno que me resuena mucho, que lo tengo muy presente porque incluso hoy estoy trabajando en eso, y tiene que ver con que una vez escuché una frase, que no sé, recuerdo que la escuché a Margarita Pasos, no sé si es de su autoría o no, pero recuerdo que la escuché de ella principalmente, que dice, no vende el que más sabe, sino el más conocido. ¿Bien? ¿Y cuál fue el aprendizaje que me dejó eso y todo el tiempo lo tengo presente? No es que no sirve saber algo sobre un tema.
¿ok? Pero imagino que vos conoces muchísima gente que es crack sobre un tema, es súper experta, que tiene mucho conocimiento, pero nadie los conoce, ¿verdad? Porque no se anima a Sí, mostrarse, sí, ¿cierto? Bien, entonces, hay que trabajar en eso, en amplificar la voz, en tener alcance, en ser visible, en llegar a más personas para que las personas conozcan quiénes somos, qué hacemos y cómo los podemos ayudar. Ahora, si además sabemos un montón sobre un tema, o sea, somos súper expertos y tenemos visibilidad, nuestras ventas llueven. ¿Sí? Entonces, claro. necesitamos trabajar en eso, necesitamos hoy tener presencia en las redes sociales, tener una estrategia digital para llegar a potenciales clientes, para atraer potenciales clientes, para que semana a semana, día a día, o constantemente estemos teniendo conversaciones y posibilidades de venta. Eso por un lado, o sea, el aprendizaje es trabajar en la visibilidad. De hecho, hace un par de días recibí un comentario en un video de YouTube, de uno de los episodios de mi podcast, de una persona, Sí. ¿no? Que comentaba lo importante del contenido, cómo le había servido. Y ahí yo dije, Ujú. la pucha, entonces, ¿cómo puedo hacer para que este episodio, este mensaje, llegue a más personas? ¿Cierto? Claro. Más personas que tengan esa situación y demás. Y el segundo aprendizaje que quiero compartir, ¿vale? De este tiempo respondiendo a la pregunta, tiene que ver con la acción. En la acción está el aprendizaje, ¿sí? Sí. En la acción está el aprendizaje. Entonces, yo hice con lo que tenía, con lo que podía, con lo que sabía, y después de que hacía, paraba, reflexionaba, extraía un aprendizaje y volvía a hacer. Entonces, cuanto más hago, más sé. Cuanto más hago, más perfecciono justamente lo que hago. Cuanto más hago, como que más me vuelvo experto en un área. Así que me mantengo en el hacer constantemente. Ujú. ¿Y cuáles son las particularidades que hay a la hora de vender en una marca personal? Porque siempre, o por lo menos yo trato de diferenciar lo que es vender desde una empresa. En realidad yo no lo miro desde las ventas, sino desde posicionarse. Bueno, una cosa es el plan de marketing de una empresa y otra cosa es una marca personal. En lo que es ventas, ¿qué particularidades ves? Mira, me viene a la mente una experiencia, una conversación con un vendedor de una empresa, ¿no? Un poco que este vendedor renegaba porque él le proponía a la empresa donde trabajaba un plan de fidelización para uno de sus clientes que venía, ¿no? Hace tiempo comprando y renovaba y volvía a comprar y demás. Y la empresa le decía, no, no hay, no existe, no lo vamos a hacer, porque si total vendían o no tenían esa, ¿no? La mirada de los la estrategia de fidelización. Entonces yo le dije, escúchame, ok, parte de la comisión que vos ganás por ese cliente, invertila vos en eso que vos le pedís a la empresa y llevarlo un presente vos, fidelizalo vos, porque ese cliente te está comprando a vos, o sea, compra ese producto de la empresa, pero a través de vos, confía en vos, vos hiciste algo en la relación que él se mantiene, porque si no lo hubieses hecho más allá de que el producto sea muy bueno, muy probablemente que haya cambiado de empresa. De hecho, eso dicen las estadísticas, ¿no? Que el 68-70% de los clientes que se pierden es por mala atención o desinterés por parte del vendedor o de la empresa. Entonces, Sí. le dije, y el día de mañana, si vos te vas a tener una base de datos fidelizada que le vas a poder venir y decir, mira, ahora estoy vendiendo otra cosa, pensé en vos y es muy probable que te escuche porque ya confío en vos. Entonces, para mí, la clave, ya sea marca personal o no, siempre termina siendo en la confianza que yo genero y los vínculos que yo genero basado en esa confianza, en ser genuinos, en respetar las promesas, en respetar los acuerdos que hacemos. Bien, entonces, Ujú. para mí esa es la principal particularidad, partiendo de que vendemos como vivimos. Claro. Y bueno, me imagino que va a tener que ver con esto de la confianza, pero ¿qué consejo le darías a alguien que tiene un negocio desde su marca personal? Que a partir de su marca personal construye un negocio, sale a vender, tiene que ver también con la confianza. Me queda esto, como la palabra clave es esa. Sí, sí. Dicen las estadísticas, ¿no? Que 9 a 10 escenarios pesimistas que nosotros pensamos que va a suceder no suceden. Entonces, como consejo es eso, ¿no? Gestionar esos miedos.
comprender que es un miedo irracional, que es imaginario, que no va a pasar y si pasa, tener un plan para que el impacto sea lo menor posible, ¿no? O sea, no me duela Sí. tanto, pierda poco dinero, pero tenga mucho aprendizaje. Y en eso con algo que también lo conecto con algo que te dije, mantenerse en el hacer. El hacer es lo único que nos permite crecer, que nos permite transformarnos. Si yo hago, y extraigo el aprendizaje, voy a pasar, ¿no? De esa marca personal 2.0 a la marca personal 2.1, eh, Ujú, haciendo nada más. Entonces, manténganse en el hacer más allá del miedo, ¿bien? Atraviesen el miedo en ese movimiento, porque muchas veces también creemos que la marca personal es estática, es decir, que la voz o el mensaje o la identidad que yo le dé hoy, la tengo que mantener por los siglos de los siglos. Y no, ujú, porque la vida es movimiento. Entonces, claro. hoy, hoy me pasa algo, hablo sobre eso, me paro acá y bueno, después voy mutando. De hecho, personalmente estoy yo también en esa introspección en estos meses, ¿no? Estoy preguntándome de, ok, ¿cuál es el mensaje que más fuerza tiene? ¿A quién le quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? Bien, y mientras voy haciendo, entonces, eh, gestionen esos escenarios, serían como los consejos, ¿no? Gestionen esos escenarios que el miedo le dice guarda que va a pasar y que no terminan pasando, preparen un plan, manténganse en el hacer, porque el hacer, como les decía hace unos minutos, hace que fortalezcamos ese músculo de la confianza, más allá del resultado, porque quizás que hay alguno que esté escuchando esto y diga, pero si yo hago y fallo, primero, fallar o cometer un error es una interpretación. Hay algunos que piensan que fallan y otros piensan que aprendizaje, ¿no? Hay aprendizaje. Me Pero encanta. también hay una investigación que hicieron dos psicólogos sociales donde vieron esto, ¿no? Era un estudio que hacían a un grupo de estudiantes, en donde la mitad se preparaba para el examen y no se presentaba. Y había una mitad que se presentaba para el examen, se preparaba para el examen, perdón, se presentaba pero desaprobaba. Y cuando conversaban con los diferentes grupos, descubrieron que más allá del resultado, es decir, que habrían desaprobado, ese grupo se sentía mejor porque se sentía orgulloso de haberse presentado por lo menos. Ajá, mira. Bien, entonces, es eso, el hacer más allá del resultado siempre nos genera emociones más positivas que el quedarnos paralizados por el miedo al que dirán o a lo que vaya a pasar. Sí, además en algún momento hay que romper ese hielo y siempre esa primera vez va a ser como, bueno, salir de la zona de confort, empezar a acostumbrarme, saber que todos empezamos alguna vez, si uno va y se pone a buscar, no sé, los primeros videos de Simon Sinek hablando en YouTube. Son videos súper caseros, como uno va aprendiendo también en el Sí, camino y va haciendo, a partir del hacer, de la acción, va enriqueciéndose, aprendiendo, mejorando, optimizando. Y algo sí, que comentabas recién, está bueno esto de concientizar que es más natural para nosotros tener miedo, porque es parte de la evolución. Entonces está tal buenísimo cual. lo que traes, poder concientizarlo y decir, ok, en lo que tengo que trabajar es en la confianza, porque esto me aparece por naturaleza ya. Está buenísimo eso que decís. Tal cual. Sabes que recién cuando mencionabas esto, ¿no? De los videos de las personas y de todos en general, me venían a la mente dos cosas. Primero, hay una frase que dice algo así como que si no te da vergüenza ese primer video, ese primer producto, ese primer servicio, es porque lo lanzaste demasiado tarde. Te, lo- Te demoraste tanto en lanzarlo que lo hiciste tan bien que no te da vergüenza hacerlo. Si te da Sí. vergüenza ese video, es porque lo lanzaste así como podías, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso, me pasa mucho. Muchas veces he querido borrar videos, ¿no? De YouTube. Y mira lo que es la vida, el universo y demás, ¿no? Que cuando pensaba, digo, no voy a borrar esto, oh, un mensaje, no eran miles de mensajes, un mensaje de alguien que veía ese video y decía, me ha servido. Entonces, digo, si eso es lo que importa, el Wow. mensaje, no la calidad del sonido, de la imagen, etcétera. Porque me ha pasado también que, bueno, también por ahí peco, ¿no? De resolutivo, porque soy consciente de eso,
de comprarme una cámara, ¿no? Nueva para mejorar y demás. Y grabo el Zoom, grabo la entrevista, por ejemplo, para mi podcast, y no la había prendido, o sea, no la había configurado a la cámara. Estaba conectada, pero estaba conectado a la cámara de la compu y no de la cámara Claro, digital. Y dije, va, sí, bueno, aprendizaje, ya sé lo que tengo que apretar, lo que tengo que hacer. Y eso claro. lo gané gracias a hacerlo, porque si no, nunca me hubiese dado cuenta de que tenía que poner, prender este botoncito, tener en cuenta. O me pasó también una vez que grabé una entrevista para mi podcast con un autor de un libro que me compré 4 libros de Néstor Braidot, Sí. y no grabé la entrevista, o sea, estaba tan entusiasmado por el episodio que no puse grabar en Zoom. No lo logré conseguir más hasta ahora. Dije, ¿ves? Eso del hacer, a mí reconozco que muchas veces que se peco en ese punto, pero igualmente me mantengo haciendo y aprendo de esas situaciones. ¿Qué pasó? ¿La pudiste volver a grabar? No, le dije, cuando estábamos cerrando la entrevista, ¿qué es lo que pasó? Iniciamos la entrevista, había mala conexión, ¿sí? Reiniciamos. En la primera vez yo sí había hecho todo bien. Cuando reiniciamos por la mala conexión, nada, no me di cuenta y conversamos. Cuando terminamos, ahí recién me di cuenta porque estaba buscando el botón de Zoom para stop, ¿viste? De la Claro. grabación y no aparecía por ningún lado y ahí mismo le dije. Y bueno, me dijo, bueno, escribime y vamos viendo cuándo hay agenda y bueno, la habíamos reservado como varios meses antes a esa entrevista Claro. por lo ocupado que está. Por ahora no tuve suerte, pero tampoco hace mucho que no le volví a escribir, reconozco eso también. A mí me pasó, mira, debe haber algo Mira, ahí con eso, porque en mi último trabajo en relación de dependencia conseguimos a tipo una super personalidad, referente, coach, y sí, cuando nos salió todo mal grabada la entrevista, ¿viste? Son cosas que pasan, no sí. sé por qué. Sí, son cosas que pasan y ahí depende de la actitud de uno cómo lo afronta, porque lo podemos afrontar como castigándonos, ¿no? Eh, mal, enojados, o podemos, bueno, reírnos y decir, bueno, ok, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo mejorar? Y la próxima trataré de no cometer estos errores, por decirlo de alguna manera, y no pasa nada. En realidad no pasa nada. Ujú, tal cual, tal cual. Y Fran, ¿cuáles son las plataformas que vos más recomendás a la hora de posicionarse y vender desde una marca personal? ¿Te acuerdas de la canción de Jarabe de Palo? Que dice, depende, todo Sí. depende. Esa es mi respuesta. La voy a desarrollar un poco más, pero ¿de qué depende la plataforma? Depende de lo que yo venda, ¿no? Depende de mi mensaje, depende de lo que yo quiera comunicar, depende a quién yo le hable y Total. depende entonces de también del perfil de mi cliente ideal, de las características. Entonces, cuando yo identifico eso, ahí puedo decir, ajá, ok, si es este tipo de persona o este tipo de empresa de esta edad, con estos hábitos, con estas costumbres, está en LinkedIn, o está en TikTok, o está en Instagram, o consume podcast, o consume newsletter. Y en función de eso, creo el contenido o elijo la plataforma. Entonces, ¿de qué depende? Depende de eso, de a quién le hable, depende de qué es lo que yo venda, depende de las características de la persona. Y más allá de eso, sí o sí necesito tener presencia digital en Ujú. algo, en algo. Yo, por ejemplo, no estoy en TikTok. Hay muchas personas que me dicen, te tenés que meter en TikTok. Es como, siendo sincero, más allá de la conveniencia y demás, es como, ay, una plataforma más, ¿no? Porque Sí. hago todo yo solo, entonces digo, tengo que subir el video acá, después tengo que subir allá. También tiene como ciertas particularidades cada red social, entonces, hoy por hoy, no estoy, más allá de la sugerencia y de la recomendación de muchas personas que conocen, dicen, metete en TikTok con los mismos videos que subí a Instagram, metete. Bueno, hoy estoy en LinkedIn, en Instagram y en Facebook, digamos, básicamente, pero esa es mi respuesta, Barbie. Depende a quién queremos llegar Ujú. con nuestro mensaje, la plataforma que vamos a elegir. Sí, y te sumo ahí también que también está bueno pensar dónde me siento más cómodo y cómo y de qué manera. Hay personas que, sobre todo cuando estamos empezando, después, a medida que va pasando el tiempo, uno puede ir entrenando ciertas habilidades y decir, bueno, sumo esto, sumo lo otro.
Pero al principio, si te va más, sos más de la exposición oral, bueno, aprovecha eso y graba videos. Si te sale más fácil escribir, Claro, anda por ahí, porque tenés que sentirte como dentro de toda la incomodidad que eso te va a generar, un poco cómodo tenés que sentirte. Así que sí. sumo ahí esa recomendación también en lo que decís. Y a mí también me dicen que vaya a TikTok y todo eso, ¿No pero estás no, tampoco? no Bueno, quiero. Sí, sí. totalmente. Por ahora Fran, no. ¿cuál es la historia que querés contar desde tu proyecto? Tiene que ver con esto, ¿no? Que te decía del eslogan de vendemos como vivimos, que básicamente cuando digo eso también digo que como hacemos una cosa, hacemos todo. Y cuando digo eso también digo que si yo quiero tener un crecimiento profesional, un crecimiento laboral, necesito un desarrollo personal. Porque soy una persona que sale a emprender, que sale a grabar un podcast, que sale a hacer cosas en su negocio. Entonces, ese es un poco el mensaje. Cuanto yo más me conozca, un poco lo que hablábamos, ¿no? Si yo sé cuáles son mis fortalezas, es como desde ahí voy a salir a pedir un aumento, desde ahí voy a salir a venderme, desde ahí ¿verdad? Me paro en mis fortalezas. Por ejemplo, yo me reconozco una persona que tiene más una, un lado introvertido para hacer que me dedico a las ventas, son más introvertidos. Y desde ahí tengo fortalezas, como mi capacidad de escucha. Yo en las reuniones con mis amigos soy más del que escucha que el que habla. Claro. ¿No? Y eso al momento de trasladar una reunión comercial también soy más el que me sale fácil escuchar. Bien, entonces ese es el mensaje, que la transformación personal impulsa el crecimiento, en este caso, que yo trabajo en vendedores, el crecimiento comercial. Entonces constantemente busco eso. Y para eh, aclararlo un poco más, por decirlo de alguna manera, te quiero contar un ejemplo, una anécdota. Sí, Recuerdo que estábamos en un entrenamiento donde estábamos trabajando sobre la importancia de la inteligencia emocional aplicada a las ventas. Levanta la mano un participante y dice, Fran, escuchándote, reflexiono y me doy cuenta que perdí mi mejor herramienta de venta. Yo quedé desde medio descolocado, entonces le pregunté, ¿cuál fue esa herramienta de ventas que decís que perdiste? Contame un poco más. Y me dijo, mi sonrisa. Cuando él me cuenta eso, automáticamente me di cuenta justamente de a qué se refería. Resulta que esta persona un tiempo atrás había tenido una parálisis facial. claro, La mitad de su cara estaba un 70, un 80% paralizada, entonces ya no sonreía de la misma manera que sonreía antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Esa persona internamente dice, yo no me lo merecía esto, qué injusto que me haya pasado esto. claro, Entonces, esa persona, a partir de esa experiencia, se conecta mucho con el enojo en su día a día y está resentida. Y de esa manera, desde el resentimiento sale a vender. No tiene que ver con su sonrisa, tiene que ver con su estado de ánimo. ujú, Bien, entonces, ahí la conversación terminó en, necesitas vivir eso con más liviandad. ¿Y qué hago? Proba con stand-up, le digo, reíte de eso, porque no lo podés cambiar, pero sí claro, puedes cambiar la actitud con la cual afrontas eso. Es que al tiempo, 3 semanas, un mes, me lo crucé en la calle y me dijo, Fran, siempre tengo presente nuestra conversación. Entonces le dije, contame cómo te fue en stand-up. Nunca empecé, nunca fui. ¿Por qué? ¿Por qué, Barbie? Porque no solo estaba resentido por lo que le había pasado, esa enfermedad, llamémosla de alguna manera, sino que también estaba resignado. Haga lo que haga, no voy a recuperar la sonrisa que yo tenía antes. Entonces, un vendedor resignado en la primera que no le atienden el teléfono, no te vuelve a llamar, no te hace seguimiento, abandona claro. rápidamente ante los obstáculos. Entonces, ese es un poco el mensaje que quiero dejar con mi marca y las conversaciones que tengo mayormente con mis clientes en los entrenamientos y demás. O sea, ¿qué desde tu vida personal te está limitando, te está impidiendo que vos explotes o conectes con tu mayor potencial para emprender, vender o lo que sea? ¿Y esta persona pudo revertir esa actitud que tenía a la hora de vender? Mira, y ese momento que te cuento que lo crucé en la calle, que no había ido, esa fue la última vez que lo vi, que conversé con él y Ah, que estuve en contacto. Pero insisto, no, a menos que
haya elegido hacer algo por eso, o sea, para cambiar Claro, su actitud, ¿no? Que es aceptar que esa es su nueva sonrisa. Él tenía una sonrisa, el tema es que no le claro, gustaba lo que él veía, y entonces tiene que trabajar, no sé, con terapia, con coaching, no sé con qué tiene que trabajar en aceptar que eso. Capaz que eso le devuelve la sonrisa que tenía antes, no lo sé, pero lo más seguro es que sí puede trabajar en esa actitud. Realmente no sé qué será de la vida de esta persona, pero sí, me quedo siempre y siempre lo comparto esa anécdota cuando hablo de estados de ánimos y de emociones. totalmente, como qué importante la actitud con la que nos tomamos las cosas. Re, To- sí, sí, sí. Totalmente, siempre. Bueno, Fran, me encantó hablar con vos este rato, realmente lo disfruté muchísimo, compartiste un montón de conocimiento, así que muchas, muchas gracias por eso, realmente estuvo buenísimo. Fue un placer, Barbie. Yo también he disfrutado mucho esta conversación. Gracias y hasta la próxima. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.